Hola a todos y todas. Esta es nuestra tercera entrega del cursillo llamado Infecciones del taller de salud natural. Vamos a retomar con este esquema que lo vimos la vez pasada y que se puede usar de manera positiva o de manera negativa. De manera negativa es como lo están usando. De manera negativa tenemos un ambiente que nos está generando mala información y a través de esa enorme cantidad de información de mala calidad está generando terror y desinformación en las personas. A través de esa misma campaña se está aumentando el poder de un agente, que es un virus, creándose una sensación de que estamos ante un enemigo súper poderoso y obviamente que eso influye en la psicología de las personas. Además, desde acá arriba se están enviando órdenes, como por ejemplo el confinamiento o el impedir el uso de medicamentos que son de primera elección frente a una infección viral. Esa es la manera en que se está usando, que es muy negativa, que está aumentando el problema, que está empeorando la salud de la gente. ¿Cuál sería la manera positiva? La manera positiva sería, aparece un virus, inmediatamente desde los niveles centrales se educa a las personas. Los medios de comunicación debieran estar al servicio de la educación de la gente y tendrían que estar explicando primero medidas de prevención, que ya hemos visto, el uso de vitamina C en dosis altas, hábitos de higiene razonables, vida saludable, bastante hidratación, luego medidas tempranas de cuidado, que hoy día vamos a dar la receta para que las personas que empiezan a tener síntomas se empiecen a cuidar y se transforme en una simple gripe. Por el otro lado, este nivel central podría estar influyendo en que las empresas y en que los lugares de gran afluencia de público se estuvieran desinfectando, pero además estuvieran dictando normas y leyes para favorecer a la gente en su trabajo, en su bienestar social, en su enfrentar una crisis de salud. ¿Qué pasa si se hace eso? Que entonces el virus, aunque sea desconocido, se hace más débil, porque la respuesta inmune se hace más fuerte. La respuesta inmune entonces controla que este contagio no sea tan grande ni tan rápido y se va generando anticuerpos en la población. Esa sería la manera razonable de tratar una infección cualquiera que sea. Si aparece una infección en un país, lo que primero tendrían que hacer sería aislar esa población y controlar los aeropuertos, porque en este caso se han dado focos aislados en distintos países, y de esa manera entonces a las personas que lleguen de los países donde está la infección, a esas personas se les controla y se les aísla por un tiempo y luego se sigue la vida normal. Bueno, eso para retomar el tema que habíamos visto antes. Hoy día vamos a ver de qué se trata nuestro enemigo. Y hay una frase que se usa en salud natural, se usan cosas de sabiduría antigua. Y por ejemplo, una de las frases del Kybalión es: como es arriba es abajo. En medicina china se dice, nosotros somos un microcosmos, reflejo del macrocosmos. Y el mundo microscópico es un microcosmos, reflejo de nosotros que somos el macrocosmos para ellos. Entonces,
ningún virus, ningún bicho es realmente ajeno, distinto, extraño, porque es exactamente lo mismo, es un reflejo, son repeticiones que se van haciendo en la naturaleza. La naturaleza funciona con fractales. Los fractales son, para que nos hagamos una idea, como los ladrillitos de un Lego, que se van repitiendo y repitiendo, y con esas pocas combinaciones, con unas cuantas combinaciones que no son muchas, de moléculas orgánicas, se van generando millones de variaciones, pero a la larga es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, una primera cosa que interesa saber es que las células de las que estamos formados todos los seres vivos se miden en micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Si tomamos el milímetro, que es la milésima parte de un metro, lo pueden mirar en un metro y van a ver que es una rayita chiquitita. Si esa milésima parte se divide en 1000, una de esas partes es un micrón. Y una célula nuestra mide aproximadamente 7 micrones. Luego, un virus se mide en nanómetros, que significa una millonésima parte de un milímetro. Eso significa que el micrón se divide nuevamente en 1000 y de eso se toman unas cuantas partes para formar para dar el tamaño de un virus. En el caso del coronavirus, es un virus relativamente grande, mide 200 nanómetros según dicen los virólogos. Para que se hagan una idea, entonces, una célula de nosotros podría medir, por ejemplo, 7 kilómetros, para dar una proporción, y el virus estaría midiendo unos 200 metros. O sea, es una cuestión chica comparada con una enorme superficie que es nuestra célula, una sola célula. Entonces, esa es una primera idea. Los virus son extremadamente pequeños y fueron descubiertos por un señor en el siglo XIX que filtrando líquidos, se había descubierto que habían algunos seres diminutos, porque ya se había hecho los primeros microscopios por el señor Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia, Leeuwenhoek, es un holandés. Él ya había logrado ver las primeras bacterias. Entonces este señor, filtrando líquido para eliminar las primeras bacterias, usó filtros de porcelana. La porcelana la conocemos como loza muy fina. Muy fina me refiero a su calidad, a la porosidad. Es muy, muy densa. Bueno, y se dio cuenta que a pesar de haber filtrado a través de porcelana, había algún principio que pasaba ese filtro de porcelana, y a esos bichos los llamó virus. ¿Para qué les cuento eso? Para que ustedes piensen que realmente un tejido cualquiera no detiene un bicho de ese tamaño, de ese calibre. Bueno, volvamos al tema de cómo están formados. Los materiales estructurales de toda la biología están basados en unas pocas moléculas. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos y esos son los materiales estructurales. Y a su vez ellos están formados por unos pocos átomos: hidrógeno, carbono, oxígeno, a veces azufre. Entonces,
cuando uno piensa que dicen que este virus es tan tremendamente resistente, tendríamos que empezar a pensar, a ver, yo tengo células formadas igual y son más grandes y son más poderosas, tienen muchas más funciones. ¿Cómo va a ser que un virus sea más poderoso que una célula? No tiene sentido. Ahora, los virus no son seres vivos, son partículas. Y esas partículas son muy simples. Aquí en esta lista yo puse los seres que son microscópicos y que están formados de la misma manera. Células, hongos, levaduras, bacterias, protozoos y virus. Pero los virus están al final de la lista porque son partículas. Muchos científicos no los consideran seres vivos porque son extremadamente simples y son parásitos obligados. No pueden vivir solos, tienen que depender de una célula, tienen que infectar a una célula para poder lograr que esa célula los reproduzca. Toda la función que hace el virus es inyectar su material genético en una célula, que puede ser de un animal, o puede ser una planta, o puede ser una bacteria, y obligar a la célula a que produzca más material genético y de esa manera reproducir más virus. Eso es todo lo que hacen. No tienen partes que les permitan volar, que les permita inventar cosas, que les permita hacer veneno, que les permita hacer alguna otra función. Entonces, aquí tenemos un esquema de un virus. Es bien simple, pero la verdad es que las microfotografías electrónicas no son mucho más complejas. Contienen una envoltura que es como de lípido, más simple que las membranas plasmáticas de nuestras células. Las membranas plasmáticas de nuestras células son una doble capa lipídica y entonces cuando se usa alcohol gel lo que se hace es deshacer esa grasita, el lípido es grasa, y entonces se destruye la membrana plasmática. Por eso el alcohol gel no es conveniente usarlo tanto, porque de la misma manera que va a romper la membrana plasmática del virus, también puede llegar a romper nuestra membrana, la membrana del virus no se llama plasmática, es más simple. La nuestra, la celular, sí. Y esas también se puede romper con un alcohol gel, si se usa mucho. Luego adentro tiene otra membrana que es proteica, que se llama cápside. Y dentro de la cápside está el material genético, que en el caso de los coronavirus es ARN, es decir, son retrovirus. Y ese es un dato importante porque los retrovirus, cuando entran a la célula, tienen que hacer que el funcionamiento se ponga en reversa. Nuestras células en forma normal tienen el ADN en el núcleo. A través del ADN pueden formar más ADN para replicarse o pueden formar ARN que lo van a mandar al citoplasma para que forme nuestras proteínas. Entonces el camino natural es del ADN al ARN mensajero, al ARN ribosomal y de ahí a formar proteínas que van a hacer todas las funciones de nuestras células. Pero el virus hace que el mecanismo se ponga en reversa y que el ARN citoplasmático se vaya al núcleo y el ARN viral en el fondo se va al núcleo de la célula y hace que se inserta en el ADN y hace que el ADN forme ARN que le sirve al virus. Ese mecanismo no es muy eficiente, no es un solo paso tampoco, son varios pasos. Entonces, eso hace
que en el camino se vayan produciendo bastantes mutaciones. Y cuando se habla de mutaciones, se tiende a pensar que es algo más grave, que es algo más peligroso, que es algo más amenazante, cuando en realidad lo que se ve en la vida real es que cuando hay una mutación, por ejemplo en los seres humanos, con mucha frecuencia son desadaptativas. Con mucha frecuencia las mutaciones o no son viables, se pierden en el camino, o le quitan capacidad a ese ser. En los seres humanos muchas veces los hace estériles, o les quita inteligencia, o les hace tener daños graves en sus órganos, etc. Entonces los mutantes no son como los de las películas. Los mutantes en general son personas que tienen defectos genéticos que en el camino los van desechando. Eso ocurre porque los retrovirus no tienen sustancias o factores reguladores que vayan eliminando los errores en la formación de su material genético. Bueno, aquí hay un esquema a donde hay un virus con su envoltura. Esas patitas tienen distintas formas los virus, pero el corona, es redondo y tiene unas espigas alrededor. Se acerca a receptores que hay en las membranas de las células, porque las células nuestras están en intercambio con el ambiente, están captando proteínas, están captando nutrientes, están captando agua, están captando lo que está pasando en el ambiente. Entonces el virus se acerca a un receptor, entra a la célula, se deshace de su envoltura, queda solo la cápside con su material genético y de ahí entonces usa su transcriptasa reversa para irse a formar parte del ADN de la célula. Y luego, cuando ya se forman nuevas partículas de genes del virus, entonces se va al citoplasma, usa sus mecanismos para formar proteínas, los mecanismos que trae, digamos, las proteasas y las integrasas y todas esas enzimas, y entonces sale y toma una parte de la membrana de la célula para formar de nuevo su envoltura. Y ahí salen los virus. Ahora, en ese proceso, la célula no está quieta. La célula se da cuenta cuando llega un bicho extraño y ahí es donde se produce la reacción inmune. Aunque no conozca ese bicho extraño, la célula reacciona, avisa y hace uso de sus mecanismos de defensa y entonces entra en un estado de alarma. Ese estado de alarma se llama inflamación. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Por último, la receta de hoy es una receta absolutamente alópata y es la que se debe usar en una infección viral respiratoria como primera elección. Consiste en ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, puede ser algún otro, pero el ibuprofeno es bastante conocido y lo venden sin receta, 400 miligramos 3 veces al día. Un antihistamínico, el antihistamínico impide que la persona ande tosiendo y estornudando, es el que usamos cuando tenemos alergias y por lo tanto baja muchísimo el contagio. Y eso se usa en 4 miligramos 3 veces al día. Y por último, un antipirético, antipirético y analgésico que va a hacer que baje la fiebre y que baje la sensación de dolor en el cuerpo, que puede ser nuestra querida aspirina en 500 miligramos para los adultos 3 veces al día. Esa receta
la está usando la doctora María Eugenia Barrientos del Salvador, del país El Salvador, y con muy buenos resultados, y es la receta que la OMS dijo que no se debía usar. ¿Por qué lo dijo? No lo sabemos. Nos vemos en la siguiente sesión y muchas gracias.